Buenas tardes. Si quieren, continuamos. ¿Tienen a la vista la filmina sobre la exención tributaria? Sí, profe. Bueno, corresponde que veamos ahorita, eh, siquiera muy sucintamente, la teoría de la exención tributaria. Hemos visto el hecho generador de la obligación tributaria, aquello que hace surgir a la vida jurídica la obligación tributaria. Y veremos, quizás puede decirse dos, quizás puede decirse tres teorías sobre la exención tributaria. Que el momento oportuno de hablar de ella es inmediatamente a continuación del hecho generador. Tenemos tres teorías o tres concepciones de la exención tributaria. Aunque la segunda teoría y la primera no siempre se distinguen en la doctrina, a veces se tratan como si fueran una y la misma. La primera teoría, la más antigua en el tiempo, se llama teoría de la dispensa o del perdón de la obligación tributaria. A ella se adhiere explícitamente nuestro artículo 61 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que dice, ¿qué es la exención? La exención es la dispensa legal de la obligación tributaria. La segunda teoría, como digo, a veces se considera que es parte de la primera o se distingue suficientemente de la primera. Suele llamarse teoría de los efectos impeditivos del nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, supongamos que la Cruz Roja está exenta del impuesto sobre la renta. Entonces, el hecho generador obtener renta lo puede realizar la Cruz Roja. Supongamos que la Cruz Roja obtiene rentas. Y ese es el hecho generador de la obligación tributaria. Podríamos decir con la primera teoría, la Cruz Roja está dispensada, está perdonada del impuesto sobre la renta. Una exención subjetiva. ¿Por qué? Por ser la Cruz Roja quien es. La teoría de los efectos impeditivos es, aunque realice el hecho generador que da normalmente lugar a que surja la vida jurídica una obligación tributaria, a pesar de ello hay otra norma, la norma de exención, que impide que nazca la obligación tributaria. En la teoría de la dispensa nace, pero se perdona. En la teoría de los efectos impedimentos no nace, nace muerta. La matan en el momento mismo de nacer. Vuelvo y repito, no hay grandes diferencias entre la primera y la segunda teoría. En cambio, sí hay una distinción mucho más, o una teoría que tiene elementos diferenciadores muy importantes, que vamos a llamar moderna teoría de la exención tributaria. Y la llamamos moderna no solo porque es posterior en el tiempo. Nuestro artículo 61 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios sigue una doctrina iberoamericana de los años 60 y diríamos que la exención tributaria en la moderna teoría surge en las teorías constitucionales de finales de los 70s y principios de los 80s. Hablemos de la teoría de la dispensa legal. Dice nuestro artículo 61 del Código, exención es la dispensa legal de la obligación tributaria. La jurisprudencia de la Corte de Casación, que actualmente cumple esas funciones hasta la primera,
En virtud de la exención, un hecho o acto que está afectado por un tributo en forma abstracta es dispensado de su pago por disposición especial. ¿Qué se subraya tanto en esta primera teoría de la dispensa legal? Que si el hecho generador tiene reserva material de ley, si está el hecho generador necesariamente en la ley, no puede estar fuera de la ley, la exención también tiene que estar en la ley, también tiene reserva de ley. Si comparamos este artículo 61 con el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, veremos que se resalta la reserva de ley también respecto de las exenciones. A pesar de esa afirmación tan rotunda de la Sala de Casación, hay consecuencias constitucionales y consecuencias tributarias que derivan de nuestra concepción de la exención. Por ejemplo, si todos los habitantes de un país han de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, eso es lo que dice el artículo 18 de la Constitución Política. Si todos están obligados a contribuir, ¿cómo es posible que algunos estén dispensados o perdonados de contribuir? Esa dispensa, ese perdón sería directamente inconstitucional porque contradice la norma que dice que todos deben contribuir. No puede haber algunos dispensados de ese deber constitucional. En esta sentencia del 2007 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dice que la exención constituye el efecto de algunos supuestos de hechos contenidos en el ámbito del hecho imponible, cuyo acaecer no da lugar al nacimiento de la obligación tributaria de pago, constituyéndose en una excepción a los efectos normales de la realización de aquel. El efecto normal del hecho imponible o generador es que surja a la vida jurídica, pero en algunos supuestos son excepcionales. No se da el efecto normal, sino que no surge a la vida jurídica por la concurrencia de dos normas en sentido contrario. Por un lado, la norma que define el hecho imponible o generador, que aparece el surgimiento del deber impositivo, y por el otro, la que dispensa o perdona o enerva los efectos de la anterior. Incluso el hecho generador, pero hay otra norma que le cae encima, por decirlo de alguna manera, perdonando la obligación tributaria. Esta concepción de la dispensa no afecta tanto al momento del nacimiento, sino al momento de la exigibilidad. Surge a la vida la obligación tributaria, pero la exigibilidad se dispensa, se perdona el cumplimiento de la obligación. Es decir, hay una separación neta entre el hecho generador y el presupuesto de hecho de la exención. El presupuesto de hecho de la exención determina la no exigibilidad de la obligación tributaria que deriva del hecho generador. Que si no fuera por el presupuesto de hecho de la exención, el hecho generador daría lugar a la obligación tributaria. Una consecuencia básica de esta afirmación es que la exención es independiente del hecho generador. Pueden hacer antes la exención o pueden hacer después la exención respecto del acaecimiento del hecho generador de la obligación tributaria. Dicho en otras palabras, esta teoría de la dispensa afirma que el hecho generador, pero que la obligación tributaria nace, solo que no es exigible. La Cruz Roja realiza
el hecho generador obtener renta, pero no les es exigible, está dispensada por otra norma anterior que enerva los efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Otro ejemplo son las exenciones de los tributos de importación, que tienen aparejado un procedimiento administrativo que culmina con una nota de exención. Ejemplo, las avionetas para fumigación agrícola están exentas, pero es difícil distinguir una avioneta de una avioneta de fumigación, una avioneta de pasajeros respecto de una avioneta de fumigación. Y solo las segundas, solo las de fumigación agrícola, están exentas. Entonces, el importador de una avioneta que se va a utilizar en exención agrícola le pide a la Dirección General de Hacienda: mire, esta es la avioneta, tiene estas características, se va a utilizar en fumigación, dijéramos, en esta zona de cultivo de banano o de piña. Exonéreme de los impuestos de importación. Pues bien, lo pido a la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Hacienda me pedirá uno u otros requisitos, y si los cumplo, si cumplo con lo que dice la ley, me otorga la nota de exención. Y generalmente esa nota de exención se obtiene antes de importar. Es decir, yo compro la avioneta, supongamos que el fabricante está en California, y mando a traer la avioneta, y antes de que se produzca el hecho generador del impuesto de importaciones, que se produce con la aceptación de la póliza de importación, hago el trámite de la nota de exención, le pido a la Dirección General de Hacienda que me declare con esa nota de exención que mi avioneta es exenta, y solo cuando tengo la nota de exención firmo la declaración aduanera, la póliza de importación aduanera. En otras palabras, la nota de exención precede al hecho generador, que es la aceptación de la póliza de importación. Noten que en este tributo, perdón, en esta exención, o en esta teoría de la exención, algo que caracteriza es que la obligación nace, pero no es exigible, son independientes, puede ser antes o después el hecho que dispensa de la obligación tributaria. Dice la teoría de la dispensa legal que si se paga la obligación estando exenta, recuerden las afirmaciones básicas, surge a la vida jurídica, pero hay otra norma que la dispensa. Si a pesar de esa dispensa se paga, se cancela, es como si se cancelara una suerte de obligación natural. ¿Recuerdan de su curso de Derecho Civil las obligaciones naturales? Aquellas que no son jurídicamente exigibles. Por ejemplo, las que derivan del testamento inválido. Las disposiciones del testamento inválido son obligaciones puramente naturales. O si yo pago una deuda prescrita, pagué una obligación que no era jurídicamente exigible, pero no tengo derecho de repetición, no tengo derecho de pedir, devuélvanme ese pago que hice de una obligación natural. Parte de la teoría de la dispensa legal es que la obligación tributaria se convierte en una obligación natural. La administración tributaria no puede exigir el cumplimiento de la obligación, pero si el contribuyente paga o cumple la obligación pese a la exención, no puede obtener
la devolución o reintegro. Esta teoría de la dispensa legal, aunque como digo fue muy aceptada en los años 60, bueno, antes de los años 60 y hasta los años 60, fue objeto de críticas muy contundentes, y en la filmina aparecen Lanciano, que es un autor portugués, Sotomayor Borges, que es un autor portugués, Pedro Herrera Molina, que es un autor español, Carmelo Lozano Serrano, que es también otro profesor español que lamentablemente murió durante la pandemia del coronavirus. Veremos esas críticas, sobre todo cuando vemos la moderna teoría de la dispensa, de la exención tributaria. La segunda teoría, la teoría de los actos impeditivos de los efectos normales del hecho generador, es una cierta evolución, un cierto dar unos pasos adelante frente a algunas de las críticas que se le hacían a la teoría de la dispensa. Y uno de sus mayores exponentes es Héctor B. Villegas, un profesor que todavía está vivo de la Universidad de Córdoba, Argentina. La exención dice, los que sostienen esta teoría de los actos impeditivos, consiste en un hecho previsto en una norma ajena a la norma que regula el hecho generador, que tiene como efecto impedir el nacimiento de la obligación tributaria. Dice Villegas, el derecho tributario material no solo estudia hechos imponibles, sino que también comprende otros hechos o situaciones que son descritos hipotéticamente en otras normas de los ordenamientos tributarios y que, acaecidos en el mundo fenoménico, acaecidos en la realidad, producen el peculiar efecto de neutralizar la consecuencia jurídica normal derivada de la configuración del hecho imponible, es decir, el mandato de pagar el tributo cuyos elementos de mensuración pecuniaria son también normativamente fijados. Villegas utiliza una expresión que a mí me parece bastante feliz para explicar esta teoría. Son como una especie de metafóricas tijeras que cortan el vínculo entre el nacimiento de la obligación tributaria y la obligación tributaria. A diferencia de la tesis de la dispensa legal, la exención sí afecta el momento del nacimiento de la obligación tributaria, impidiendo. Sin embargo, igual que la teoría de la dispensa, se caracteriza porque el hecho exento puede nacer con independencia de la realización del hecho generador. Hay una cierta libertad del legislador, una cierta independencia del legislador en matar la obligación tributaria antes de que nazca, o una vez que nace, declararla muerta en ese momento. La tercera teoría, la teoría que llamamos moderna, y en realidad pues no quisiera que moderna fuera un adjetivo calificativo peyorativo para las anteriores teorías, simplemente lo que quiero decir es que es posterior en el tiempo, entiende que la exención es una modalidad del hecho generador. No está separada del hecho generador, no es independiente del hecho generador. Es una forma de ser del hecho generador, una forma de realizarse el hecho generador o hecho imponible. Es decir, el hecho generador en unos supuestos da lugar al nacimiento y en otros supuestos
da lugar al no nacimiento pleno o al nacimiento parcial de la obligación tributaria. En el primer caso estamos frente a supuestos grabados. En el segundo caso estamos frente a supuestos exentos total o parcialmente. Retengan, por favor, modalidad del hecho generador. ¿Por qué es importante esta teoría o por qué esta teoría es una superación de las teorías anteriores? Pues hay en primer lugar una razón constitucional. Si todos están obligados al sostenimiento de las cargas públicas, si todos están obligados a contribuir, nadie puede ser dispensado, nadie puede ser perdonado, a nadie le pueden cortar con esas metafóricas tijeras que decía Villegas su obligación de contribuir, que es una obligación constitucional. Y la moderna teoría lo que insiste es que en unos casos mi forma de contribuir, cuando sucede el hecho generador, es pagando una suma de dinero. Y en otros casos mi forma de contribuir es estando exento. La Cruz Roja, y me parece que esa es una afirmación casi que intuitiva, no es que no contribuya al cumplimiento de las finalidades constitucionales. Claro que contribuye, quizás el que más contribuye es la Cruz Roja al sostenimiento de las cargas públicas. Lo que la moderna teoría dice es que la forma de contribuir de la Cruz Roja es estando exento. Repito, en unos casos se contribuye estando grabado y en otros casos se contribuye estando exento. Porque nadie puede ser dispensado del deber constitucional de contribuir. Y ahora me interesa, para terminar de redondear esta teoría moderna de la exención tributaria, separar la norma de la exención de la norma de la no sujeción. A ver si soy capaz de hacerlo. Si la norma de grabación graba la compra-venta, y solo la compra-venta, el alquiler no está sujeto a la obligación tributaria. Si la norma de grabación del impuesto de transmisión de vehículos es la transferencia de dominio, la compra-venta, y ese sujeto no efectúa ese hecho generador, sino que alquila el vehículo, no lo compra, sino que lo alquila, evidentemente no está sujeto al impuesto que grava la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles. Perdón, de bienes muebles, de vehículos. Si la norma grava las rentas obtenidas en Costa Rica, por el principio de territorialidad, las rentas obtenidas en España, en México, en Colombia, no es que estén exentas, es que no están grabadas. Están más allá del alcance de la norma de grabación. ¿Se entendió esto que dije o no se entendió? Yo lo que asumo, profe, de esto, lo que entiendo, y no sé si no me corrige, es que no es blanco y negro, o sea, no todo lo que no se ha grabado es que necesariamente está exento, es que simplemente hay cosas que no se pueden grabar, pero no por eso se encuentran en una exención.
Así es. Para estar exento con la teoría moderna de la modalidad del hecho generador, tengo que realizar el hecho generador. Y lo realizo en unos supuestos grabados o en otros supuestos exentos. Pero la no sujeción es que no realizo el hecho generador. Que estoy más allá del alcance de la norma. ¿Se entendió, José Rodolfo? Sí, sí, perdón, pero está silenciado. Sí, o sea que realmente para poder estar dentro de la exención, primero hay que ver, tiene que haber un entrado dentro del primer supuesto. Así es. Ujú, ujú. Dicho de otra manera, el hecho generador acota, circunscribe un sector de la realidad. Las compraventas de vehículos sucedidas en Costa Rica de bienes inscritos en el registro público de Costa Rica están sujetas al impuesto de transmisión de vehículos. Si un nicaragüense le vende a un compatriota nicaragüense un vehículo inscrito en el registro público nicaragüense, ¿se puede decir que está exento del impuesto costarricense o no? ¿Alguien que se anime a responder a mi pregunta? Nicaragüense le vende a un nicaragüense un vehículo inscrito en el registro público de Nicaragua, ¿está exento o no está exento del impuesto costarricense? Sí está exento. No, no está exento. Está no sujeto, está más allá del alcance de la ley costarricense que grava los vehículos inscritos en Costa Rica que se venden de un sujeto a otro, pero inscribiéndose en Costa Rica. O sea, el vehículo nicaragüense no está grabado en Costa Rica, tampoco está exento, está no sujeto. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias, Jimena. Aquí me interesa mencionar que el hecho sujeto, recuerden que hay hechos no sujetos, el hecho sujeto se caracteriza por generar un efecto más general que la mera obligación tributaria. Es decir, somete o afecta a determinados fines públicos determinada riqueza, los cuales son públicos en cuanto suponen una valoración por parte de los representantes de la colectividad, es decir, por parte de los diputados del Poder Legislativo. Y si bien esa afectación presupone solidaridad, presupone el cumplimiento de fines públicos, el sostenimiento de cargas públicas, puede ser que el sometimiento o la valoración de los representantes de la colectividad determine determinado individuo o determinadas aspecto material del elemento objetivo convenga que esté exento. Ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado grava el consumo residencial de agua con el impuesto al valor agregado, pero exime del impuesto al valor agregado el consumo menor a 30 metros cúbicos de agua. O sea, si es consumo domiciliar de agua, consumo en el hogar,
de agua está gravado. Pero está exento si es menos de 30 metros cúbicos al mes. Sin embargo, 30 metros cúbicos al mes no es que escapen de la finalidad pública del tributo. Al contrario, se cumple la finalidad pública desde el primer metro cúbico que se consume, desde el primer sorbo de agua que se consume. Pero el legislador estima que se cumple mejor con la finalidad para la cual se estableció el tributo al valor agregado si los primeros 30 metros cúbicos en el mes están exentos del impuesto al valor agregado. Y ahí entran consideraciones como que el agua es un bien esencial, el agua para consumo domiciliar en un cierto volumen, una cierta cantidad tiene que estar exenta, porque forma parte de la canasta básica, porque es indispensable para la vida, para la higiene y para otros fines públicos, el gozar de suministro de agua residencial. Pero no es que esos 30 metros cúbicos iniciales se sustraigan del fin público del autor. No. Sin duda lo están. Sin duda están cumpliendo una finalidad pública. Y por eso, aunque estén exentos, eso no me exime, por ejemplo, de cumplimiento de algunos deberes formales. Por ejemplo, el de tener un medidor de agua que demuestre que el consumo es menor a 30 metros cúbicos por mes. Dicho en otras palabras, la moderna teoría de la exención como modalidad del hecho generador pone el dedo, insiste en que la afectación a fines públicos se puede manifestar a través de supuestos gravados o se puede manifestar a través de supuestos exentos. Y también explica otro fenómeno, el fenómeno de que la exención esté condicionada a que se destinen recursos económicos por otros medios a ciertos fines. Ejemplo, hace algunos años, ya está derogado, pero hace algunos años, quienes invirtieran en hoteles, en actividades declarados de interés público por la ley de incentivos a la actividad hotelera, se podían exonerar, se podían eximir de su propio impuesto sobre la renta. Entonces, digamos una compañía, solo por ponerle nombre y apellido, no sé si fue el caso, pero pongámosle nombre y apellido, digamos la Universal iba a pagar 100 millones de colones de impuestos sobre la renta. Pero en lugar de pagar impuestos sobre la renta por valor de 100 millones, podía invertir esos 100 millones, pues, con unos límites y con unos requisitos, en un proyecto declarado de utilidad turística, como podía ser la construcción de un hotel en Guanacaste. Si invertía en ese hotel, estaba exento de su impuesto sobre la renta. Noten que el legislador consideró que esa conducta, invertir en un hotel declarado de utilidad turística, era merecedora, tenía carácter meritorio, en una forma de aplicación de la justicia que premia el mérito económico de la conducta invertir. Y aquello era una modalidad del hecho generador, porque o se generaba el supuesto gravado, pagar impuestos sobre la renta, o se generaba el supuesto exento,
no pago impuestos sobre la renta, pero invierto. Y en ambos casos estoy contribuyendo a un fin público, a un fin escogido por el legislador, a saber, el desarrollo de una infraestructura turística. Es un modo de cumplir con la obligación de contribuir es pagar el impuesto sobre utilidades, y otro modo de cumplir con la obligación constitucional de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas es invirtiendo en la infraestructura turística cuando esa ley estuvo en vigor. Bien, vamos a concluir ahí el día de hoy. Si no hay preguntas, aclaraciones, comentarios, observaciones. De mi parte no, profe. ¿No? Todo claro, profe. Gracias, Sofía. Luego nos vemos el jueves si Dios quiere. Gracias, profe. Adiós, profe. Chao, profe. Buen día. Gracias, Adiós, profe. gracias. Hasta luego.